Bueno, chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a desarrollar, a ver, ahí estoy poniendo mi cámara. Vamos a desarrollar lo que es productos notables. Lo que más tienen que llamarle la atención, lo que está en el escrito del libro, es esta parte donde dice el cuadrado de un binomio. Este cuadrado de un binomio tiene esta regla que les escribí acá que dice, el cuadrado de un binomio es igual, dice, al cuadrado del primer término más o menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Obviamente no van a entender nada así, ¿verdad? La parte teórica, pero vamos a ir señalando qué significa. Cuando habla de el cuadrado del primer término, hace referencia a esto. Voy a borrar esta parte, después vamos a hacer el de negativo. Habla del primer término, es esta A, primer término. Sería el primer término, sería esa A, ese lugar. Mientras el segundo término para nosotros sería la B. Esta es como una fórmula que voy a hacer. Entonces, ¿qué me dice? Es igual al cuadrado del primer término. Entonces, A dice que va a estar al cuadrado del primero. Más o menos, dice, entre paréntesis. Más porque dependiendo del signo que esté acá, en este caso va a ser más, porque no es menos, más es. Más. El doble viene de 2, doble, 2. Del primer término, del primero otra vez, que sería A, por el segundo, por es multiplicación, el segundo, ¿cuál es? B. Luego me dice, ahí sí, más ya directamente, más el cuadrado del segundo término, que es B. Entonces, ahí se armó una fórmula, porque dice, entonces el cuadrado de un binomio puede ser de esta forma. El cuadrado del primer término, A al cuadrado, primer término, más por el signo, el doble viene de 2 del primer término por A por B, por el segundo, más el cuadrado del segundo término, que es B. ¿Por qué dice primero segundo término? Recuerden bien, el primer término es A y el segundo es B. Vamos a ver el caso que es negativo. Va a ser así. A menos B al cuadrado. Y entonces va a ser el cuadrado del primer término. Primer término era la A. Segundo término era la B. Primer término al cuadrado. El primer término más o menos, en este caso es negativo, entonces menos voy a poner en esta parte. O menos en esta parte. El doble del primero, que es A, por el segundo, que es B, segundo término. Ahí sí siempre positivo más el cuadrado del segundo término, B cuadrado. Lo único que cambió con respecto al otro es el signo en este caso, ¿está bien? Entonces ahora vamos a hacer algunos ejemplos de cómo podemos ir desarrollando, ¿sí? Bueno, en este caso tengo este ejercicio. Vamos a recordar la fórmula de A más B al cuadrado era A cuadrado más, porque es positivo, AB más B cuadrado. Bueno, entonces yo tengo que decir o identificar en primer lugar mi primer término y después mi segundo término, ¿verdad? Y decía la fórmula o la regla. El cuadrado del primer término, entonces va a ser X al cuadrado más, porque es positivo en este caso. El doble, 2 siempre, por el primero, que es X, por el segundo, que en este caso es 5, segundo término, más el cuadrado del segundo término, 5 al cuadrado. ¿Ven? Tiene la misma característica que este, si no cambia la letra o el número nomás, chicos. Entonces, esto puedo resolver de hacer x cuadrado más, acá va a ser 2 por 5, 10, x más, y acá va a ser 5 por 5, 25. Entonces, este es el resultado del binomio. Vamos a ver otro ejemplo. Continúa en este caso, es el negativo. A, no hace falta, vamos a poner, identificando el primer término, y este es el segundo, y hago A menos B al cuadrado era
a cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿verdad? Entonces yo voy a verificar la misma cosa, sino con letras diferentes. El cuadrado del primero menos, en este caso, el doble del primero por el segundo. Miren que el segundo es 4i completo. 4i más el cuadrado del segundo, 4i al cuadrado, así tiene que ser. Porque este segundo término es todo, no solo la letra nomás, todo, el número también. Entonces resuelvo, va a ser x cuadrado menos 2 por 4, 8, xy más, este va a ser 4 por 4, 16, y este va a quedar multiplicado al cuadrado. Este sería el resultado para este caso. Espero que se vaya entendiendo. Vamos a hacer uno último. Cuando tenemos de esta forma dos signos negativos, vamos a tratar de utilizar este caso. A más b al cuadrado igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Vamos a utilizar este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque son signos negativos y vamos a tratar de que no se descomponga de nosotros. Entonces, vamos a utilizar como si fuera esta fórmula. Ya les voy a mostrar por qué. Porque tenemos dos signos negativos. Entonces, vamos a asumir que este primer término completo es el primer término, va a ser menos 1 sobre 4a, y el otro va a ser el segundo término, ¿verdad? Menos 1 sobre 2a. Entonces, hago 1 sobre 4 negativo a al cuadrado más, voy a hacer este caso, 2 por a, que es menos 1 sobre 4a, por el otro va a ser menos 1 sobre 2b, más menos 1 sobre 2b al cuadrado. Cuando tengan negativos, entonces van a utilizar todo con la fórmula positiva. Porque si ustedes utilizan con la fórmula negativa, que acá es negativo, les va a salir mal, les va a confundir. Entonces ustedes lo que van a hacer es asumir como este completo que es la A y este completo es la B. Entonces dice el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo con todo y signo, más el cuadrado del segundo. Entonces para poder resolver, van a ver cómo se queda. Esto va a quedar entonces, esto va a quedar menos por menos más, porque par va a ser 1 sobre 4 por 4, 16a. La a queda multiplicada al cuadrado. Más 2 por, aquí va a quedar 1 sobre 4a por 1 sobre 2b. Menos por menos más se hace positivo. Más este va a ser 1 sobre 4b al cuadrado, porque este va a quedar multiplicado al cuadrado, ¿verdad? Salieron positivos porque recuerden que cuando tenemos un índice par, por algo que tengo como dentro de mi paréntesis, se convierte en positivo. Entonces esto va a ser 1 sobre 16 a cuadrado más, y esto puedo simplificar con esto. Me va a quedar arriba 1 y aquí 1. Entonces 1 por 1 por 1 va a ser 1 AB. 1 sobre AB y abajo me queda 4. Acá está el 4. Este y este se simplifica más. Y va a ser 1 sobre 4b cuadrado. Este sería el resultado final para este caso. En el libro está negativo acá, pero está mal. Tiene que ser positivo. Tiene que ser con la fórmula que les mostré anteriormente. El de a más b al cuadrado igual a a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Esa fórmula tienen que usar para los casos en que se tiene dos negativos. ¿Está bien? Espero que eso sea suficiente para que puedan hacer la tarea, ¿sí?